Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo. El socialismo. Si es bien sabido, el socialismo es una ideología política que data del siglo XIX, que tuvo su auge gracias al capitalismo en el que los individuos privados y las empresas de negocios eran los que tenían el poder. El socialismo nació como una forma de protesta revolucionaria, una ideología política que atacaba a los cimientos del capitalismo como doctrina económica y social. Esta ideología apareció al mismo tiempo en Francia e Inglaterra en 1830 y 1840, pretendiendo convertirse en un mecanismo de control de la burguesía y de la propiedad privada, aunque en un principio no pretendía abolirlos, sino simplemente vigilarlos en pro del beneficio de las clases trabajadoras. Dando un concepto básico del socialismo, se puede detallar que es una ideología política que designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden a un sistema económico y político, basado en la administración de los sistemas de producción y en el control social por parte del Estado obrero, organizado de abajo hacia arriba, de los sectores económicos y políticos para evitar que una minoría de los ciudadanos poseedores de los medios de producción, que sería la burguesía, pueda ejercer la explotación sobre la mayoría que al no poseer los medios de producción se ven obligados a vender sus fuerzas de trabajo a cambio de un salario. Desde un punto de vista político y económico, el comunismo sería el paso final de un sistema orientado a la igualdad social y el paso del poder político y económico para las manos de la clase obrera. Para llegar a esta etapa debería pasar por el socialismo, una fase de transición donde el poder estaba a manos de una burocracia que organizaría la sociedad hacia la igualdad plena, donde los trabajadores serían los líderes y el Estado no existiría. Característica del socialismo: contrariamente a lo que ocurre en el capitalismo, donde las desigualdades sociales son enormes, el socialismo es un modo de organización social en el cual hay una distribución equilibrada de la riqueza y propiedades, con la finalidad de que todo el mundo proporcionando un modo de vida más justo. Es sabido que las desigualdades sociales eran ya discutidas por filósofos que hacía que pensaran en un medio de vida donde las personas gozaran de situaciones de igualdad, tanto en sus derechos como en sus deberes. Sin embargo, no es posible fijarse una fecha específica para el inicio del comunismo o del socialismo en la historia de la humanidad. Podemos, sin embargo, afirmar que adquirió mayor evidencia en Europa, más precisamente en algunas sociedades de París. Después del año 1840, en las comunas de París, en la visión del pensador e idealizador del socialismo, Karl Marx, este sistema pretende derrocar a la clase burguesa que se beneficia del proletariado desde el momento que se contrata para trabajar a sus negocios hasta el momento de recibir el retorno del salario que le pagó por su trabajo. Según él, solo con la caída de la burguesía sería posible el ascenso de los trabajadores. La sociedad deseada aquí es aquella en la que no existe clases sociales, es decir, donde todas las personas tienen las mismas condiciones de vida y de desarrollo con las mismas ganancias y gastos. Algunos países, como por ejemplo la Unión Soviética, que sería la actual Rusia, China, Cuba, Alemania Oriental, adoptaron esas ideas en el siglo XX. Las más significativas experiencias socialistas ocurrió tras la Revolución Rusa de 1917, donde los bolcheviques liderados por Lenin implantaron el socialismo en Rusia. Sin embargo, tras algún tiempo y por ser la minoría en un mundo orientado al lucro y acumulación de riquezas, pasaron por dificultades y vieron su sistema entrar en colapso. Fue la Unión Soviética, iniciadora de este proceso durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, que implantó un sistema de apertura económico y político en su país al final de la década de los 80. En la misma onda, el socialismo fue dejando de existir en los países europeos oriental, en los países de Europa Oriental. Hay varias corrientes originarias del socialismo. Entre ellas podemos mencionar el socialismo democrático, socialismo árabe, socialismo africano, comunismo, ecosocialismo, social, anarcosocialismo, socialismo utópico y socialismo revolucionario. Los países actuales que siguen el socialismo y son unipartidarios son República Popular de China,
República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, y República de Cuba, República Socialista de Vietnam y República Democrática Popular de Laos. El capitalismo es una orden o sistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines mercantiles. En el capitalismo, los individuos y las empresas, usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos se realiza básicamente mediante comercio libre y, por tanto, la división del trabajo se desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficios. La distribución se organiza y las unidades de producción se fusionan o separan, de acuerdo con una dinámica basada en un sistema de precios para los bienes y servicios. A su vez, los precios se forman mayoritariamente en un mercado que depende de la interacción entre una oferta y una demanda dada por las elecciones de productores y consumidores. Y estos a su vez son necesarios para la coordinación ex post de una economía basada en el intercambio de mercancías. El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad privada de los medios de comunicación. El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, se relaciona mayormente al capitalismo como concepto con el intercambio dentro de una economía de mercado, que es su condición necesaria, y a la propiedad privada absoluta o burguesa, que es su corolario previo. El origen de la palabra puede remontarse entre 1848, pero no es hasta 1860 que llega a ser una corriente como tal y reconocida como término. Según las fuentes escritas de la época, se denomina de sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada, basada en una organización racional de trabajo, el dinero y la utilización de los recursos de producción, caracteres propios de aquel sistema económico. En el orden capitalista, la sociedad está formada por clases socioeconómicas en vez de estamentos, como son propias del feudalismo y otras órdenes premodernas. Se distingue de este y otras formas sociales por la posibilidad de movilidad social de los individuos, por una estratificación social de tipo económica y por una distribución de la renta que depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la estructura de producción. El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido al hecho de que el capital como relación de producción se convierte dentro de esta en un elemento económicamente predominante. La discrepancia sobre las razones de este predominio divide a las ideologías políticas modernas. El enfoque liberal smithiano se centra en la utilidad de que el capital, como relación social, provee para la producción en una sociedad comercial como una amplia división de trabajo, entendido como causa y consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y los mayores ingresos por vía del salario respecto del trabajo autónomo. Mientras que el enfoque socialista marxista considera que el capital como relación social es perseguido y luego retroalimentado por una institucionalidad imposibilidad social de sobrevivir sin relacionarse con los propietarios de un mayor capital físico mediante el intercambio de trabajo asalariado. La clase social conformada por los creadores y los propietarios que proveen de capital a la organización económica a cambio de un interés. Se la describe como capitalista, a diferencia de las funciones empresariales cuyo éxito se traduce en forma de ganancias y de las gerencias ejecutadas a cambio de un salario. Vulgarmente se describe desde el siglo XVIII como burguesía, tanto este conjunto social como el de los empleadores de trabajo de una moderna sociedad industrial. Pero la burguesía se origina en las ciudades de la sociedad rural medieval y está constituida por propietarios autoempleados cuya naturaleza da origen al capitalismo moderno. Al siguiente serán las características del capitalismo. El capitalismo, o más concretamente los sistemas económicos capitalistas, se caracterizan por la presencia de uno de ciertos elementos de tipo socioeconómico. Si un número importante de ellos está ausente, el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalista. Entre los factores que acaban haciendo que un sistema sea considerado capitalista están el tipo de propiedad de los medios de producción y el tipo de acceso a los factores de producción, la presencia de dinero, capital y acumulación capitalista, la presencia de mercados de capital y mercados financieros, así como el papel asignado a los mismos, y la existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes funciones dentro de la actividad económica.